Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy prepárense porque tenemos un tema explosivo. Un rumor que está corriendo como la pólvora por todo el mundo y que tiene a los fans con el corazón en un puño. Y es que Kerem y Ande aparentemente se han separado. Sí, lo escucharon bien. La pareja que nos hizo soñar, que nos hizo suspirar con sus interpretaciones y su química en pantalla, parece que ha puesto punto final a su relación. Y por supuesto, como buenos chismosos de corazón, vamos a desentrañar todos los detalles. Vamos a analizar las pruebas, los rumores, lo que se dice en redes sociales, y a tratar de entender qué ha pasado entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Antes de que empecemos con este bombazo, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan nada del mundo de las series turcas, las noticias de tus actores favoritos, los análisis de sus trabajos, todo lo que necesitan saber está aquí. Así que ya saben el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Ahora sí, preparados, listos, a desmenuzar el chisme. Bien, para empezar, vamos a ponernos en contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de Love is in the Air, la serie que conquistó a medio mundo. La química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se reían, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad. Y efectivamente los rumores se confirmaron, estaban saliendo. Los fans enloquecieron de alegría. Eda y Serkan, como se les conocía en la serie, habían trascendido la ficción y se habían convertido en una pareja real. Compartían fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos, viajaban juntos. Era como vivir un cuento de hadas moderno. La gente los adoraba, los apoyaba y soñaba con que su amor durara para siempre. Y durante un tiempo parecía que así sería. Pero como todos sabemos, el amor no siempre es un camino de rosas. Y ahora, los rumores de separación han empezado a circular con fuerza. ¿Cómo empezó todo? Pues, como suele pasar, a través de las redes sociales. Los fans con su ojo de águila, comenzaron a notar ciertas señales. Por ejemplo, dejaron de publicar fotos juntos. Y no es que dejaran de compartir contenido en general, no, es que las fotos juntos, las muestras de cariño, habían desaparecido por completo. Esto, por supuesto, encendió las alarmas. Los fans empezaron a especular, a buscar pistas, a analizar cada like, cada comentario. ¿Se habían peleado? ¿Estaban pasando por una crisis? ¿O simplemente estaban intentando mantener su relación en privado? Las preguntas se multiplicaban y la incertidumbre crecía. La comunidad de fans, unida por el cariño a la pareja, se volcó en la investigación. Se crearon hilos en Twitter, grupos de discusión en Facebook y hasta análisis pormenorizados en YouTube, todos buscando desentrañar el misterio. Luego empezaron a surgir rumores de infidelidad. Sí, amigos, esto se pone cada vez más picante. Se hablaba de terceras personas, de supuestas amantes. Rumores que, por supuesto, no han sido confirmados ni desmentidos. Pero como siempre, la rumorología en el mundo del espectáculo es implacable. Las redes sociales, como un torbellino, amplificaron estas especulaciones. Los nombres de posibles terceros en discordia comenzaron a circular, alimentando aún más la llama de la intriga y la especulación. Es importante recordar que sin confirmación oficial, estos rumores deben tomarse con cautela. Sin embargo, la naturaleza humana es curiosa y el morbo, a veces, es inevitable. Otro de los factores que han alimentado los rumores es el tiempo que llevan sin verse públicamente. O al menos, sin que se tenga conocimiento de ello. Después de haber sido tan activos en redes sociales y en eventos, la ausencia de fotos conjuntas y de apariciones públicas ha sido muy notoria. Los paparazzi, que siempre están al acecho, no han logrado captarlos juntos últimamente. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Están separados, pero intentando mantenerlo en secreto? Las preguntas se multiplican. La falta de evidencia visual, sumada a la habitual discreción de las celebridades, crea un vacío que la imaginación de los fans se encarga de llenar. La especulación se convierte en el alimento de la comunidad online, cada uno ofreciendo su propia teoría.
Además, ha habido algunos movimientos en sus cuentas de redes sociales que también han llamado la atención. Algunos fans han notado que en algunas ocasiones han dejado de seguirse mutuamente o han eliminado fotos juntos. Aunque después, en la mayoría de los casos, han vuelto a seguirse. Estos pequeños detalles, que pueden parecer insignificantes, en realidad son gasolina para el fuego de los rumores. En el mundo digital, un unfollow o la eliminación de una foto son interpretados como mensajes subliminales, como indicadores de un conflicto o, en el peor de los casos, de una ruptura. Es cierto que a veces estas acciones son producto de errores, de un manejo descuidado de las cuentas o simplemente de cambios en las preferencias personales. Pero en el contexto actual, cualquier gesto es analizado con lupa. Y por supuesto, no podemos olvidar las fuentes cercanas a la pareja, esas fuentes misteriosas que siempre aparecen con información privilegiada. En algunos medios de comunicación turcos, se han publicado artículos que aseguran que la relación entre Kerem y Hande ha terminado. Y aunque no se han dado detalles concretos, la credibilidad de estos medios es lo suficientemente alta como para tomarlo en serio. Es importante señalar que si bien estas fuentes pueden tener acceso a información privilegiada, también pueden ser sesgadas o incluso erróneas. La información que proporcionan a menudo se basa en conjeturas y en interpretaciones de lo que ocurre en el entorno de los famosos. Es fundamental, por tanto, contrastar siempre la información y no dar nada por sentado hasta que haya una confirmación oficial. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Es cierto que Kerem Bürsin y Hande Erçel han roto? La verdad, amigos, es que hasta el momento no hay una confirmación oficial. Ni Kerem, ni Hande, ni sus representantes han emitido ningún comunicado al respecto. Lo que tenemos son rumores, especulaciones y conjeturas. La falta de una declaración oficial, por un lado, alimenta la incertidumbre y por otro, protege la privacidad de la pareja. Es comprensible que ante una situación tan delicada, los actores quieran tomarse el tiempo necesario para reflexionar y decidir cómo abordar la situación. La presión mediática y el acoso de los medios pueden ser muy difíciles de gestionar, por lo que es lógico que quieran protegerse y tomar las riendas de su propia narrativa. Sin embargo, la acumulación de indicios y la ausencia de desmentidos hacen que la posibilidad de que estén separados sea cada vez más fuerte. Es un escenario que, lamentablemente, es común en el mundo del espectáculo. Las relaciones a veces no funcionan por más que lo deseemos. Y en el caso de Kerem y Hande, el hecho de ser figuras públicas, de vivir bajo la mirada constante de los fans y de la prensa, puede ser un factor de presión adicional. La fama, aunque trae consigo muchas ventajas, también tiene sus sombras. La exposición mediática, la falta de privacidad y las expectativas de los demás pueden afectar negativamente a una relación. Es importante recordar que detrás de las cámaras, los famosos son personas con emociones y sentimientos, que también sufren y se enfrentan a desafíos. Ahora bien, si la separación es real, ¿cuáles podrían ser las razones? Como ya mencionamos, los rumores apuntan a infidelidades, a desgaste en la relación, a incompatibilidad. Pero también hay que tener en cuenta otros factores. La distancia, por ejemplo. Ambos actores tienen proyectos en diferentes países. Kerem, por ejemplo, ha estado trabajando en Estados Unidos. La distancia, las agendas apretadas, pueden dificultar mucho mantener una relación. Las largas distancias y los compromisos laborales pueden ser un desafío para cualquier pareja, y aún más para aquellas que están expuestas a la atención pública. La falta de tiempo para compartir, la dificultad para comunicarse y la tentación de nuevas experiencias pueden erosionar la relación con el tiempo. También hay que tener en cuenta la presión mediática. Estar constantemente en el ojo público, ser acosados por los paparazzi, tener que lidiar con los rumores y las especulaciones, puede ser muy agotador. Y a veces eso puede pasar factura a la relación. La presión mediática, el escrutinio constante y la invasión de la privacidad pueden generar estrés, ansiedad y desconfianza. Los famosos, como cualquier persona, necesitan su espacio y su intimidad, y la falta de ambos puede dañar seriamente una relación. La necesidad de protegerse y de preservar la propia imagen puede generar tensiones y conflictos. Otro factor importante es el cambio de prioridades. A medida que las personas crecen y evolucionan, sus deseos y necesidades pueden cambiar. Es posible que Kerem y Hande, después de un tiempo juntos, hayan llegado a la conclusión de que ya no quieren lo mismo, de que no encajan en la misma dirección.
El crecimiento personal, los cambios en los objetivos y las diferencias en las ambiciones pueden ser factores importantes que influyen en el futuro de una relación. Es posible que después de un tiempo, las personas se den cuenta de que han tomado caminos diferentes y que sus caminos ya no se cruzan. La madurez y la evolución individual pueden llevar a decisiones difíciles, pero a veces necesarias para el bienestar de ambos. Sea cual sea la razón, si la separación es cierta, solo nos queda respetar su decisión. Son personas con sentimientos, con vidas privadas. Y aunque nos encante verlos juntos, lo importan es que sean felices. Esperemos que, si esto es cierto, ambos encuentren la felicidad y el éxito en sus caminos. El respeto a la privacidad y a las decisiones individuales es fundamental. La empatía y la comprensión son esenciales en momentos como estos. Debemos recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas que sufren y necesitan apoyo. Desearles lo mejor y respetar su espacio es lo mínimo que podemos hacer. Y ahora, hablemos un poco del futuro. ¿Qué pasará con sus carreras? ¿Seguirán trabajando juntos? ¿Cómo reaccionarán los fans? En cuanto a sus carreras, lo más probable es que ambos sigan adelante con sus proyectos. Kerem Bürsin es un actor muy talentoso y con mucho éxito. Hande Erçel también es una actriz muy popular y con muchos seguidores. Ambos tienen mucho talento y potencial, y estoy seguro de que seguirán cosechando éxitos. La industria del entretenimiento es un mundo dinámico y competitivo, y ambos actores tienen las herramientas necesarias para triunfar. Su talento, su carisma y su dedicación les permitirán seguir creciendo y desarrollando sus carreras. En cuanto a si trabajarán juntos en el futuro, es algo que solo el tiempo dirá. Es posible que después de una separación, decidan evitar proyectos en común para evitar conflictos. Pero también es posible que, con el tiempo, las cosas se calmen y decidan volver a trabajar juntos. Al final, todo dependerá de ellos. Las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser complicadas, pero también pueden ser resilientes. El tiempo, el respeto y la madurez pueden ayudar a superar cualquier conflicto. La posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos, aunque remota, no está descartada. En cuanto a la reacción de los fans, es algo que ya estamos viendo en redes sociales. Hay tristeza, decepción, pero también mucho respeto y apoyo. Los fans que realmente quieren a Kerem y Hande, que los quieren como personas, entenderán la situación y les darán su apoyo. La comunidad de fans, que ha sido un pilar fundamental en su éxito, mostrará su cariño y su comprensión. La tristeza y la decepción son emociones naturales, pero el respeto y el apoyo son fundamentales en estos momentos. La mayoría de los fans entenderán que la felicidad de sus ídolos es lo más importante. También hay que tener en cuenta que el mundo de las series turcas es muy cambiante. Los actores y las actrices van y vienen, las parejas se forman y se deshacen. Y los fans al final se acostumbran. Aunque siempre duele ver una ruptura, la vida sigue. La industria del entretenimiento es un torbellino de emociones y cambios. Las parejas se forman y se deshacen, los proyectos llegan y se van. Los fans con el tiempo aprenden a aceptar estas dinámicas. La vida continúa y la esperanza en nuevos proyectos y nuevas historias siempre está presente. Y ahora, para concluir este vídeo, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos hablado. Hemos analizado los rumores sobre la supuesta separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos repasado las pistas en redes sociales, los rumores de infidelidad, la ausencia de fotos juntos y las fuentes cercanas. Hemos concluido que hasta el momento no hay confirmación oficial, pero los indicios sugieren que la separación podría ser real. Hemos especulado sobre las posibles razones y hemos hablado sobre el futuro de sus carreras y la reacción de los fans. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya mantenido pegados a la pantalla. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande están separados? ¿Cuáles son sus teorías? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Su participación es fundamental, y sus opiniones enriquecen la conversación. Los invito a compartir sus teorías y a debatir con respeto. Y no se olviden, por favor, de darle un like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo.
Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.